Entonces voy a hacer otra versión de Lejando Di, y especialmente por la razón de que Lejando Di, cuando Shlomo Halevi Alkabetz escribió esa oración, para poner su nombre, puso Shamor Bezachor Bedibur Echan. El primer párrafo del canto, del Piyut, escrito por Shlomo Halevi Alkabetz, es Shamor Bezachor Bedibur Echan. Aguardar y recordar, Dios dijo a la misma vez. Ahora, verdaderamente, esa es una frase refiriéndose a los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se repitieron 2 veces, sabemos. En la parashá de esta semana, en parashá Yitro, recibimos los 10 mandamientos, y luego, por el pecado del becerro de oro, Moisés destruyó esos 10 mandamientos. Cuando el pueblo se arrepintió, en Yom Kippur recibimos la segunda tabla, los segundos bloques de los 10 mandamientos. En el primero decía Zachor et Yom HaShabbat lekosho, recuerda el sábado para que sea santo. Y en el segundo dice Shamor et Yom HaShabbat lekosho, guarda el sábado para que sea sagrado. Lo que Shlomo Halevi hizo fue que cambió, siendo poeta, cambió la orden y puso Shamor primero y entonces Zachor. ¿Por qué? Porque él quería poner como un acróstico el nombre de él. Y la primera letra de Shlomo es con Shin. ¿Ya? Entonces está en esta parashá, Bedibur Echan, en una sola frase, y eso lo vamos a discutir un poquito más tarde cuando estamos estudiando la parashá. Lechadon לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לechadon לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור ודיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד, ושמו אחד לשם ותפארת ולתחילה. לechadon לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם, נשוא סוף מעשה ושבת תחילה. לechadon לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומצאי מתוך עמך רמלה שבט, ומגבך והוא יחמול עלייך חמלה. לechadon לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. הנערים מנפל קומי לב שבגדי, תפארתך מעל היד בן ישי, ואיתן לך מקרבה אל נפשי גאלה. לechadon לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. הנערי כי באורך Omi ori ori ori, shimda behedi kevod Adonai, ngalayich nigla. Lechadon לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תחמי, בך נכנסו אני ימי ונבנתה עירנתי לה. לechadon לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך ורחקו, כל מבלייך יסיס עלייך, אלוהייך ימסוס חתן גלגלה. לechadon
Rakala pene Shabbat nekabela Yaminu smolati verotzi viet Adonai Tangaritzi ayadish Ben bahansi vanis Nagila Lecha dohdi lehikrakala Pene Shabbat nekabela Boi לשלום עטרת בעלה גם בשמחה ברינה וצהלה תוך אמוני גם סגולה בואי חלה תוך אמוני גם סגולה בואי חלה שבת מלכתה. En la parashá de esta semana vemos la primera vez que recibimos los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos que recibimos, los Aseret HaDibrot, las 10 frases dadas por Hashem a Moisés, Moisés trayendo los 10 mandamientos al pueblo judío, los 10 dichos, escrito por Hashem. Después ocurre el pecado del becerro de oro y las tablas son rotas. Los Aseret HaDibrot son rotos. Moisés vuelve a regresar al monte Sinaí y ahí pide perdón por el pecado. Y al fin, en Yom Kippur, recibimos el segundo Lujot Abrit, el segundo tablas del pacto, que son la repetición de los 10 mandamientos. En el primero dice Zachor et Yom HaShabbat lekodsho, recuerda el sábado para que sea sagrado. Y en el segundo dice, Shamor et Yom HaShabbat lekodsho, observa el sábado para que sea sagrado. Y el Midrash nos dice que verdaderamente cuando el pueblo judío oímos la palabra Shamor, automáticamente también oímos Zachor. Y viceversa, cuando oímos Zachor et Yom HaShabbat lekodsho, recuerda el sábado para que sea sagrado, que también oímos Shamor. Y el Peitan, Shlomo Halevi, escoge ponerlo en una forma poética, Shamor vezachor bedibur echad, como una sola palabra. Son 2 palabras que se volvieron una. Entonces vamos a repasar, a hablar sobre las ideas que están presentadas en la parashá de esta semana, que es Parashat Yitro. Parashat Yitro, lo primero que nos llama la atención es que la parashá se llama Yitro. Yitro era el suegro de Moshe. Durante la parashá, Yitro llega a visitar y a unirse al pueblo judío con Moshe, y entonces nos habla sobre diferentes eventos que ocurrió, y entonces la entrega de los 10 mandamientos y algunos mitzvot que se presentan después de los 10 mandamientos. Lo primero que sabemos es que la parashá dice Vayishma Yitro, Vayishma Yitro. Yitro oyó todas las cosas buenas que le habían ocurrido a Moisés y al pueblo judío, y que Hashem había ayudado a Moisés y al pueblo judío, y que los había sacado de Egipto. Y Yitro tomó a su hija Tzipora y a los 2 hijos de Moshe, Gershom y Eliezer, y los trajo al desierto para que se acerquen al campamento del pueblo judío. En ese momento la parashá nos dice la razón que Moshe llamó a su hijo Gershom, porque lo consideró Kiger Hayiti, fui como un extranjero en una tierra extraña, y Eliezer, que Dios respondió a mis necesidades, Dios me respondió y me salvó de la espada de Faraón. Cuando llega a las afueras del campamento del pueblo judío, Yitro manda mensajeros. Moshe sale del campamento del pueblo judío a recibirlo. Los 2 retornan. Cuando Moshe llega a donde está delante de su suegro, se arrodilla delante de él, le da la bienvenida, le da besos, le da besos a la familia, los trae con mucho amor al campamento del pueblo judío.
Yitro le cuenta a Yitro todas las cosas que ocurrieron hasta ese momento, todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Y entonces Yitro expresa la alegría y la satisfacción en saber que el Dios de Israel había salvado al pueblo judío y había ayudado a Moshe. Y dice una expresión: ahora yo sé que Hashem es el Dios más grande de todos los dioses. Ya yo no creo en los demás dioses. Y tradicionalmente se entiende por medio de la Mesorá, por medio de la tradición oral, que Yitro se convirtió al judaísmo. Sabemos entonces que Yitro hace ofrendas de sacrificios y que juntos se unen y celebran juntos. Darnos cuenta entonces que Yitro había sido el sacerdote, el sumo sacerdote de Midian. Midian, un pueblo que luego sería enemigo del pueblo judío. Midian, un pueblo que era idólatra, y que Yitro, sabemos por medio de la tradición oral, que Yitro conocía todas las religiones del mundo, que Yitro practicaba ofrendas a todos los dioses, y sabemos también por la tradición oral que Yitro había hasta servido como consejero de Faraón. Entonces conocía muy bien todos los poderes que tenía Faraón, y para él fue muy impresionante que el pueblo judío había podido ser salvo no solamente de la mano de los egipcios, pero sino más grande todavía, de la mano de Faraón, que era sumamente poderoso. Por medio del Zohar HaKadosh, sabemos que Faraón practicaba la brujería con energías muy negativas, y que Yitro, conociendo eso, estaba hasta más impresionado porque vio que Hashem le superó, no solamente a los dioses falsos, pero también a los artes de la energía negra, de la energía muy, muy sucia de la brujería. Entonces, la Torá nos cuenta que Yitro, viendo a Moshe, se dio cuenta que Moshe trabajaba de día y noche. ¿Cómo trabajaba de día y noche? Porque vio que Moshe se pasaba el día entero como Dayan, como juez, sobre todas las diferentes disputas entre el pueblo judío. Y Yitro le dice: mira, le quiero dar un consejo. Moshe acepta el consejo y Yitro crea todas las cortes, el sistema de los Batei Din, de la casa de cortes del pueblo judío. El consejo que le da es que escoja usando Siyata Deshmaya, usando profecía, a los jueces que se pueden servir como los jueces de las cortes menores, hasta que llegue a la corte más alta, que sería encabezada por Moshe Rabbeinu. Luego nosotros vamos a aprender sobre los diferentes tipos de cortes que se dividen dependiendo en el diferentes asuntos que ocurren dentro de la ley, pero en básico hay 3 diferentes tipos de cortes. Y en todas las cortes no hay abogado. En las cortes tradicionales hay un toén, puede ser un rabino que va a explicarle la ley a las personas que van a presentarse delante de la corte, pero no lo representa como si fuera un abogado. Lo que ocurre en casi todas las cortes, los Batei Din, son que tenemos 3 rabinos. Esos 3 jueces tienen que ser adeptos, conocer muy bien la ley que ellos van a analizar. Si es una corte para conversión, son 3 dayanim. Si es una corte para asuntos de dinero, son 3 dayanim. Diferentes niveles, pero tienen que conocer bien las leyes de testimonio y las leyes que tienen que ver con todos los asuntos de dinero, de propiedades y de testimonios.
esos rabinos se llaman Dayanim, Dayan, quiere decir jueces. En esta situación, Yitro crea las primeras cortes del pueblo judío. Moshe acepta esa guianza, esa idea de Yitro y crea ahí los Bateider. Normalmente tenemos cortes que tienen de 3 jueces, cortes mayores que son de 23 jueces y cortes mayores todavía que son los 70 ancianos del pueblo judío, que luego se llamó primero los Anshe Knesset HaGedolah, los hombres de la gran asamblea, y luego los griegos le pusieron el Sanhedrin. ¿Ya? Pero ese era el sistema de las cortes minoritarias que tenían 3 jueces, la corte del medio que tenía 23 jueces y la corte suprema que tenía 71 jueces. Ese es el sistema que comenzó desde este principio en la parasha. La Torá entonces nos cuenta, después de crear estas cortes, nos cuenta que el pueblo judío se acercaron al campo y acamparon alrededor del monte Sinaí. Hashem le avisa a Moshe que le diga al Bet Yaakov y al Benei Israel todas las leyes, le manda a Moisés que le instruya todas las leyes que le va a dar al Bet Yaakov y también al Benei Israel. De ahí nuestros sabios explican que cuando la Torá se refiere al Bet Yaakov, a la casa de Jacob, se está refiriendo a las mujeres. Y cuando habla de los Benei Israel, los hijos de Israel, se está refiriendo a los hombres. Desde muy temprano, desde el principio de la tradición bíblica, se entiende en la Torá que los mandamientos de la Torá no son solamente para los hombres, sino que Dios desde el principio habló y le mandó a Moisés que sea el ministro, el guía, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres. Interesante que le llama en esta parashá Benei Israel, los hijos de Israel, y el Bet Yaakov, la casa de Jacob. De ahí viene una tradición muy fuerte en el Midrash y en el Talmud, que se refiere a la mujer como la casa de Jacob. Hay hasta un grupo de yeshivot, que son yeshivot, escuelas para niñas, que se llaman Bet Yaakov. Bet Yaakov, un círculo de una gran red de yeshivot para niñas, que se llama la casa de Jacob, basado en esta parashá, que los mandamientos son igualmente mandados a las mujeres y también a los hombres. Dios habla en el judaísmo no solamente con los hombres, sino también con las mujeres. Y interesantemente, no le pide a Moshe que le diga a los hombres para que los hombres le digan a las mujeres. Le pide a Moshe que hable junto, igual, con los hombres y también con las mujeres. Muy importante entender esto para que no se malinterprete de que el judaísmo le pide a la mujer que sea sumisa al hombre, o que la mujer es secundaria en los mitzvot que se van a leer en esta parashá, sino igualmente los hombres y las mujeres son mandados por todos. Le dice a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, le dice a Moshe que le diga al pueblo judío que hizo todo esto de sacarlos de Egipto, pasarlos por el desierto, cruzar el Mar Rojo, que hizo todo esto para separarlos para él, para que sean el pueblo escogido, para que sean li segulá, para que sean para mí un pueblo escogido. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema del pueblo escogido, pero también dice la parashá que el pueblo judío fuimos escogidos para ser un pueblo de ministros, un pueblo de sacerdotes que van a servir al mundo entero, trayéndole la luz divina. Cuando hablamos de el Am Segulá, la nación escogida, el pueblo escogido, mucha gente malinterpretan la palabra
am segulá, y se creen que eso quiere decir, oh, nosotros somos mejores que los demás. Verdaderamente, el li segulá no quiere decir que nosotros somos mejor que los demás, sino que fuimos escogidos para hacer una misión. Esa misión es la misión de ser un país, un pueblo de sacerdotes, de ministros, que van a enseñarle las leyes y las enseñanzas de Dios a toda la humanidad. Entonces, li segulá quiere decir, va a ser para mí un pueblo ejemplar. Déjame explicar. Hay una tradición fuerte rabínica que habla, ¿qué es lo que quiere decir la palabra segulá? O sea, decimos que si hace una cosa durante una oración, por ejemplo, poteach et yadecha, cuando los sefaradim hacemos en el Ashrei, decimos poteach et yadecha umasbia lechol haratzon, abrimos las manos, que Dios abre sus manos y le da sustento a todos de acuerdo con su voluntad. Entonces nosotros abrimos las manos y es una segulá. Eso es lo que llamamos una segulá. Quiere decir que estamos preparados para recibir lo que Dios nos va a dar. Entonces, muchos diferentes, una otra segulá, mucha gente cuando estamos orando, cogemos y ponemos un poquito de tzedaká. Poner un poquito de tzedaká es una segulá, que al igual que le estamos pidiendo a Kadosh Baruj Hu, que tenga misericordia sobre nosotros, nosotros también vamos a tener misericordia de los demás. Entonces hay muchos diferentes tipos de acciones que uno toma como una segulá. También tenemos una tradición que la segulá es una bandera. La bandera era cuando un ejército venía desde lejos a invadir o venía desde lejos a pelear, tenían unas banderetas al principio, alante del ejército, que representaba lo que ellos representan. Eso se llama una segulá. Entonces, de acuerdo con la tradición hebrea, el pueblo judío es el am segulá, que es el pueblo que es la bandera divina. Si nosotros tenemos que ser dignos de representar a Kadosh Baruj Hu. Si nos portamos mal, Haz Shalom, para mirar, entonces cuando nos portamos mal, queda mal Hashem. Cuando nos portamos bien, Hashem queda bien. Eso es la diferencia entre un Kiddush Hashem y un Hilul Hashem. Una santificación del nombre divino o Haz Shalom, despreciar o profanar el nombre divino. Desde el principio entonces, HaKadosh Baruj Hu, Dios le dice a Moisés, la razón que los he traído aquí, al monte Sinaí, es para crear a ustedes como un pueblo, para que este pueblo sea de servicio a mí. Toda la misión entonces del pueblo judío es ser sirviente de Dios. Sumamente importante. Nosotros tenemos mucho deseo de acercarnos y de convertirnos al judaísmo o de acercarnos a la Torá y guardar sus preceptos, hacer sus mitzvot. Tenemos que entender profundamente que toda la misión de la entrega de la Torá es para crear un pueblo que va a ser sirviente a los demás, a acercarlos y a servir como un símbolo de la Torá. Bueno, pues entonces Moshe va y habla con los ancianos del pueblo judío y les ofrece lo que Kadosh Baruj Hu dice. Los ancianos del pueblo judío, representando a todo el pueblo judío, les responden, hace todo lo que Dios nos va a mandar, nosotros vamos a seguir. Hashem vuelve y le dice a Moisés que le avise al pueblo judío que se preparen. El pueblo judío se prepara por 3 días, están alrededor de la montaña, en la base de la montaña. Dios le dice a Moshe que crea una cerca y le ponga esa cerca alrededor de la montaña para que el pueblo judío no suba a la montaña, para que no se mueran en la presencia divina. Sabemos entonces que se oyó el sonido del shofar, que la montaña estaba llena de humo, y Moisés sube a la montaña del monte Sinaí
Y allí en la montaña del monte Sinaí, Hashem le dice, regresa, retorna al pueblo judío y avísale de nuevo que no suban a la montaña y asegúrate que la cerca esté alrededor de la montaña para que nadie se muera. Moisés le dice, no, pero ya yo le dije, entonces regresa de nuevo para que estén resguardados. Moshe regresa y entonces vuelve a subir al monte Sinaí. Cuando sube al monte Sinaí, recibe entonces los 10 mandamientos. Quiero mencionar que tenemos un gran número de Midrashim que se presentan de este mismo momento cuando Moshe sube al monte Sinaí. Uno de los simbolismos, de acuerdo con el Midrash que tenemos, es este humo, los relámpagos, todos los sonidos que el mundo entero oyó, de acuerdo con el Midrash, que se movía la tierra, que se oía el shofar, y que no era solamente que se oía el shofar, sino que el shofar crecía más y más y más, se oía más fuerte, empezó débil y crecía y crecía y crecía, al igual que va a sonar el shofar, Tekab Shofar Gadol Jerutenu, que va a ser el sonido del shofar anunciando la redención de toda la humanidad cuando venga el Mashiach, que este momento todo el pueblo podía oír el shofar, y nos dice que Moshe entró a esas tinieblas a recibir la Torá, y que Moshe podía caminar de entre las tinieblas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice el Midrash que Moshe estaba representando la vida humana. ¿Qué quiere decir? Que a veces la vida humana nosotros andamos y tratamos de superar, pero andamos perdidos, como una tiniebla, como si estamos rodeados por humo y mucha confusión. Pero la Torá viene a aclarar esa confusión y a estar seguros de que nosotros sabemos la dirección que nosotros vamos a ver. Entonces hay mucho simbolismo alrededor del evento de la recepción de la Torá en el monte Sinaí, y hay múltiples midrashim que hablan en una forma simbólica sobre este evento y las diferentes experiencias que Moshe tuvo al subir a la montaña del monte Sinaí. Quiero mencionar uno que creo que va a ser interesante, que es un juego de palabras del Midrash, a donde dice que de dónde viene el antisemitismo. ¿Cómo podemos explicar el antisemitismo que tenemos muchas veces que sufrir? Nos dice que el Har Sinai, la palabra Sinai, se puede pronunciar como Sinai. Sinai quiere decir envidia. Entonces el monte Sinaí es lo que ocurrió en el monte, nos va a traer envidia. Entonces una forma rabínica de entender qué es el antisemitismo es envidia del momento que nosotros nos paramos en esa montaña para recibir la Torah. También sabemos que hay un Midrash que nos dice que Hashem escogió la montaña del monte Sinaí. Escuchen esta idea fácil. Que Moshe escogió el lugar del monte Sinaí, rechazó el monte de Tabor y rechazó también el monte de Carmel. ¿Qué es lo que es el monte de Tabor? El monte de Tabor es el lugar a donde Deborah y Barak pelearon la guerra, y allí usaron mucha fuerza, mucho coraje para poder sobrevivir y vencer para el pueblo judío. Entonces el monte de Tabor representa fuerza y mucho coraje para poder vencer, y el monte de Carmel es el lugar a donde Eliyahu Naví le venció por forma milagrosa a todos los falsos profetas de la religión de Baal Peor. Y dice el Midrash que entonces Dios escogió el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí era un lugar en el medio del desierto, completamente humilde, y nadie tenía interés en el monte Sinaí.
Entonces Dios escogió ese monte para decirle a toda la humanidad que nadie quiere la propiedad que está en el desierto. Nadie dice, yo soy el que demando esa propiedad. Nadie la quiere, está ahí, todo el mundo la ignora. Entonces, ¿qué es de verdad? Cualquiera que quiera acercarse a ese desierto está bienvenido. Y entonces, escogiendo una montaña humilde, le está diciendo al pueblo judío que sean humildes al recibir la Torá. En una palabra, cuando decimos que somos el Am Secular, que somos la nación escogida, no es para que seamos más grandes, sino es para que seamos humildes, que fuimos escogidos para un proceso que requiere que uno sea humilde, y por esa razón Moshe Rabbeinu, el profeta, es descrito como el hombre más humilde que vivió en todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, toda la Torá se recibe por medio de la humildad y se recibe en un lugar que no le pertenece a nadie. Quiere decir que la Torá no es la propiedad de una sola persona, que la Torá no le pertenece solamente a un individuo o a una nación, sino es para cualquiera persona que quiera acercarse. Dice el Midrash que entonces cuando el pueblo judío llegaron al monte de Sinaí, que era un monte, la montaña, era una montaña en el desierto, y que de pronto salieron flores en esa montaña. Por esa razón, tenemos la costumbre, durante la fiesta de Shavuot, que representa el momento que recibimos la Torá en el monte Sinaí, de poner flores en la sinagoga. ¿Por qué? Porque la montaña de Sinaí echó flores. ¿Cuál es el simbolismo? El simbolismo es que la vida puede ser seca, vacía, o puede dar flores. El simbolismo de la Torá es que puede coger cualquier vida que está seca y causarla que eche flores. Hay muchos midrash sobre este momento de recibir la Torá. El pueblo judío se para delante del monte Sinaí, en la base del monte Sinaí, y oye la voz de Hashem. La voz de Hashem nos dice: yo soy Anoji, Adonai Eloheja, yo soy el Dios, tu Dios, que lo saqué de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Nos dice que no podemos tomar, es el tercero, no tomar el nombre, perdón, en el segundo dice que no se puede tener otros dioses o crear imágenes que representan a esos dioses, no creer que Dios tenía una forma física, ¿ya? Que no crear ninguna forma, experiencia de todas las cosas que están en la tierra representando la presencia divina, que Dios castiga y recompensa a todos los que los aman, castiga a los que violan su ley. Tercero de los 10 mandamientos nos avisa que no tomaremos el nombre de Dios en vano. El cuarto nos habla sobre Shabbat, Zachor el Yom HaShabbat de Kodsho, recordar el sábado para que sea sagrado. El quinto habla sobre darle honor a los padres. Sexto, no matar o asesinar personas inocentes. 7, no cometer adulterio. Número 8, no robar o secuestrar a otros seres humanos. Número 9, no dar un testimonio falso contra otra persona. Y número 10, no codiciar la propiedad o lo que los otros tienen. La Torá nos dice que el pueblo judío oyó y vio los sonidos de lo que Hashem le estaba diciendo. También tenemos en esta parashá que el pueblo judío le dice a Moisés: ve tú al monte Sinaí, recibe la Torá y nos das para que nosotros no nos muéramos. De ahí hay muchísimos midrash y muchísima tradición oral que nos explican que en el momento que el pueblo judío oímos
los dos primeros de los 10 mandamientos, que todas las almas que estaban allí se murieron. Todos los seres humanos se murieron allí porque oyeron tan fuerte la presencia divina, tuvieron una experiencia tan profunda con la entrega de la Torá y con la presencia divina, que ya las almas no podían estar dentro de los cuerpos. Se murieron, y enseguida después de los dos primeros de los 10 mandamientos, Hashem creó y resucitó a los muertos. Bajaron de nuevo las almas y entraron a los cuerpos y se volvieron a revivir. También sabemos que hay una tradición que nos dice que allí en el monte Sinaí todo el mundo se sanó. Los ciegos podían ver, los sordos podían oír, todo el mundo se sanó. Por esa razón hay un hospital aquí en Nueva York que se llama Mount Sinai Hospital, el hospital de Monte Sinaí. ¿Por qué? Porque allí en el monte Sinaí se sanaron todos. ¿Cuál es la idea? De que la Torá trae sanación, de que la Torá trae bendición, que lo que Hashem está buscando es prosperar al ser humano, cambiar nuestra condición, ponernos mejor. Entonces, allí en el monte Sinaí ocurrió la primera resurrección de los muertos. Y sabemos entonces, por medio de la tradición, que cuando venga el Mashiach, va a ocurrir otro momento, como el momento de la revelación de la Torá, en que se va a volver a oír el shofar Gadol de Jeruteno, el sonido de shofar de nuestra redención, y también asociado con la llegada del Mashiach, la resurrección de los muertos. ¿Ya? Entonces, Moshe Rabenu recibe todos estos mandamientos y le da el resto de los mandamientos al pueblo judío. Por esa razón nosotros tenemos la tradición, es el origen de la tradición de los 613 mitzvot. 613 mitzvot. Verdaderamente, si nos sentamos con la Torah, tenemos múltiples mitzvot, gran cantidad de miles de mitzvot que están en la Torah. Entonces, ¿de dónde viene la tradición de 613? Viene de una gematría que nos dice en el libro de Deuteronomio, dice la Torah, Torah tziva lanu, Moshe morashá kehilat Jacob. La Torah que Moisés recibió es una herencia para la congregación de Jacob. Entonces sabemos que Torah, si sacamos la cifra del Tav, Vav, Resh, He, eso sale a 611. Recibimos 2 mitzvot directamente de la voz divina y los otros recibimos de Moshe. Si tiene 611 y le añade 2 más, son 613. De ahí es donde viene la tradición de que tenemos 613 mitzvot. Este momento, entonces, causa que el pueblo judío entero, todos nosotros, todas las almas que se acercarían a la Torá, tuvimos el momento de la profecía directa. Oímos la voz de Dios. Eso causa que la Neshama, el alma que está dentro de nosotros, constantemente siente el llamamiento para acercarse a Hashem. Eso crea que cada uno de nosotros tenemos el alma de un profeta dentro. Esa alma de profeta que viene por medio de todas las diferentes generaciones, nunca se muere y nos está constantemente llamando a que nos acerquemos a la presencia divina. Anoji Hashem Elokeja. Los sabios preguntan, ¿qué quiere decir Anoji Hashem Elokeja? Yo soy el Dios que te saqué de Egipto. Algunos de los comentaristas dicen que verdaderamente no es un mandamiento, simplemente una introducción. Entonces el próximo sería un mandamiento: no tendrás otros dioses o no crearás imágenes. Pero hay una tradición que dice, Anoji Hashem Elokeja es un mandamiento a creer en el Dios que no solamente creó al mundo, pero sino también es capaz de salvarnos a nosotros de nuestro Egipto personal. Que no solamente creó al mundo y lo dejó así, pero sino que es un Dios
que está constantemente interactuando con la humanidad. Entonces no creemos solamente en Dios el Creador, sino también creemos en un Dios que interviene en los asuntos de la humanidad y causa justicia y trae libertad a los seres humanos y que desea que los seres humanos tengan prosperidad y tengan bendición y tengan orden para poder traer todas esas diferentes ideas que Él quiere para nosotros. Entonces, Anoji Hashem lo queja, yo soy el Dios que te saqué de Egipto, nos dice, de acuerdo con esta opinión, que deberíamos de creer no solamente en un Dios creador, pero sino también en un Dios que interviene en los asuntos de toda la humanidad, de cada uno de nosotros. Anoji Hashem lo queja, de acuerdo con nuestros sabios, también nos enseña otra idea. Y eso es que todo el propósito de los mandamientos es para que conozcamos al Dios de Israel. Óiganlo bien, la palabra, cuando uno hace los mitzvot, esos mitzvot lo traen a conocer a Dios. Mientras hacemos los mitzvot, nos acerca más y más a la personalidad, a lo que es la esencia divina, y al acercarnos a la presencia divina, a la esencia de lo que es Dios, empezamos a sentir más y más acercamiento. Por esa razón los mitzvot son Asher Kideshanu B'mitzvotav Etzivanu. Es decir, que los mitzvot nos dan un sentimiento de una conexión sagrada. Oigan bien, mitzvah viene de la palabra savá. Savá quiere decir unión, unión con Dios. Entonces, desde el punto de vista de la Torah auténtica, los mandamientos y la ley, todo lo que está en la Torah, es una invitación para que por medio de esos ritos conozcamos la presencia divina en nuestras vidas y nos acerquemos a Él. ¿Sí? Tenemos entonces dos columnas de los 10 mandamientos. En esas columnas de los 10 mandamientos se presenta una serie que tiene que ver con dos diferentes formas que nosotros nos acercamos a la presencia divina. En la primera, todos los mandamientos tienen que ver con nuestra interacción, nosotros y Dios. Nosotros y Dios. No tomarás otros dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿ya? Guardar el Shabbat, darle honor a los padres, también está en esa área, porque el honor a los padres es como darle honor a Dios. En la otra columna, las otras 5, tienen que ver con no matar, no cometer adulterio, no dar un testimonio contra otros. Están balanceados uno contra el otro. ¿Qué quiere decir? Que la religión o la enseñanza de la Torah no es solamente sobre la fe y cómo nosotros interactuamos con Dios, sino también tiene que ver que esa fe y la forma que interactuamos con Dios tiene que tener una respuesta de la forma que nosotros nos portamos con nuestros seres humanos, con todos los que nos rodean. Si crees en Dios, no puedes hacerle daño a los demás. Entonces, el no cometer adulterio se representa el no tomar el nombre de Dios en vano. Cada uno va uno contra el otro y son manifestaciones de nuestra fe en Dios actualizada por la manera que nos comportamos con el resto de la humanidad. ¿Sí? La Torah entonces nos dice que una serie de mitzvot que vienen directamente después de los 10 mandamientos, y nos dice que no podemos hacer imágenes de otros seres que están en el mundo espiritual. Específicamente en la tradición rabínica, no hacer imágenes de ángeles para adorar a esos ángeles, no hacer imágenes de ángeles hechos de plata, sino que nada más se van a hacer 2 ángeles que van a ir
en el arca del pacto, que son los querubín que van arriba del arca del pacto, que van a entrar al sagrado templo y no hacer ninguna otra réplica. Solamente en ese lugar se puede hacer. La Torá también nos dice que en cualquier lugar a donde se llame a Dios, Él va a responder y Él nos va a bendecir. También la Torá nos dice que cuando los sacerdotes llamen en el sagrado templo por el nombre divino, que Hashem va a venir y le va a dar una bendición. También nos manda a crear un altar relleno de tierra, que ese altar va a representar la simpleza de la presencia divina en la tierra. También nos dice que cuando creamos un altar de piedra, que creamos ese altar sin cortar las piedras, y es así mismo se hizo el templo, el tabernáculo y también el templo de Jerusalén, cuando Salomón, Shlomo Amelech, el hombre más sabio de la tradición, creó el altar de piedra, usó métodos para crearlo con piedras enteras y no cortarlas con acero, para no romper las piedras usando acero. Quiero comentar hoy sobre algunas de las partes que ya describimos de la parashá. Pero hay ciertas palabras que están dentro de la parashá que se refieren a eventos y momentos, ideas más profundas que se presentan dentro de la parashá. Específicamente, en el libro de Éxodo, en esta sección de la parashá, capítulo 19, versículo 1. Bayom hazeh ba'u midbar Sinai. En este día, llegaron al desierto de Sinai. Ahora, cuando uno lo analiza, verdaderamente la gramática de ese versículo no habla del pasado. En ese día ellos llegaron. Pero dice, Bayom hazeh, en este día llegaron al monte Sinai. De ahí es un mensaje que está escondido dentro del texto, que el momento de recibir la Torá no es un momento cronológico que ocurrió en el tiempo, en el pasado, hace miles de años, sino llegamos, Bayom hazeh, nosotros llegamos hoy al monte Sinaí, y cada día que nosotros nos acercamos a estudiar Torá, es como si llegamos en ese mismo momento al momento a donde se dio la Torá. Por esa razón, nosotros tenemos la tradición en la comunidad sefaradita de cuando creamos la sinagoga, estructuramos que el Jejal esté adelante para representar el Kodesh HaKodashim del templo sagrado, es lo más santo, y que la Temá, donde se lee la Torá, esté en el medio de la sinagoga. ¿Para qué está en el medio de la sinagoga? Para que cuando los miembros de la congregación se reúnen alrededor de la Tebá para orar, es como el pueblo judío estaba rodeando al monte Sinaí. Y al recibir la Torá, al sacar del Ejal, del arca, el Sefer Torá, y caminar en una procesión para donde está la Tebá, y ponerla en la Tebá para leerla en la Tebá, la congregación que se ha reunido para participar en la lectura de la Torá está en ese mismo momento como si estuviera en el monte Sinai. Entonces, nosotros no recibimos la Torá una sola vez, sino nosotros recibimos la Torá todas las veces que nos sentamos a estudiarla. Por esa razón, la brajá, la bendición que hacemos, Asher bacharbanu mikol ha'amim venatan lanu et torato, que Dios nos escogió de entre todas las naciones, Asher natan lanu, y que nos da la Torá. No es decir que nos la dio, sino nos la está dando. Entonces, constantemente, en cada momento, es Bayom hazeh, en este mismo momento, la Torá fue dada. Muy importante. Yo he ido a ver situaciones a donde colegas míos
presentan la Torá y hablan sobre toda la historia antigua, todas las cosas del pasado, y la Torá se vuelve como una reliquia del pasado. Y tenemos muchas veces tendencia en el judaísmo, por la razón de que nuestros vecinos que nos rodean dicen que el judaísmo es del Antiguo Testamento. Entonces es antiguo. Entonces, cuando nos imaginamos el judaísmo, siempre es un judaísmo viejo, o del pasado, o muy, muy antiguo. Pero el judaísmo tiene que ser moderno, tiene que ser al día. Entonces, la persona que está estudiando Torah no está estudiando una reliquia del pasado, sino que está estudiando el presente, las necesidades del presente. Entonces, la Torah siempre se tiene que traer Bayom Hazeh, al día de hoy. Y todo lo que la Torah habla no es para el tiempo antiguo, sino la Torah está hablando para hoy mismo. Entonces nosotros, cada vez que nos sentamos a estudiar la Torah, estamos recibiéndola. Déjame llevarlo un poquito más lejos. Nosotros sabemos, hay una fiesta que es parte del calendario judío. ¿Verdad? ¿Qué es lo que es? La fiesta de Shavuot. Hoy en día nosotros llamamos Shavuot. Quiere decir la fiesta de las semanas. Le llamamos la fiesta de la semana. Porque verdaderamente es que contamos 7 semanas de 7 días. Hasta que desde Pesach, el segundo día de Pesach, hasta que llegamos a la fiesta de Shavuot. Y hoy en día, cuando estudiamos sobre la fiesta de Shavuot, la razón que nuestro sabio nos dice que estamos celebrando Shavuot es para celebrar este momento del monte Sinaí, cuando recibimos la Torah. Pero verdaderamente, si uno lee la Torah, la razón que estamos celebrando la fiesta de Shavuot, de acuerdo con los textos de la Torah, no es para celebrar el momento de la entrega de la Torah. Si uno mira más profundo, la Torah no dice cuándo se dio la Torah. No nos dice la fecha. El Talmud empieza a calcular el número de días que tomó llegar al monte Sinaí y calcula que tal vez ocurrió en el día 5 de Sivan o tal vez en el día 6 de Sivan. Entonces es un día calculado. Imagínense, nosotros sabemos la fecha exacta del éxodo de Egipto. Sabemos la fecha exacta, la Torah nos dice, cuándo nosotros vamos a celebrar la fiesta de Sukkot. La fecha exacta de cuándo viene Yom Kippur. La fecha exacta de cuándo viene Rosh Hashanah. La Torah nos dice plenamente cuándo eso va a ocurrir, pero no nos dice la fecha que se dio la Torah. Lo único que dice es que yo más sé en este día. Quiere decir que para poder calcular cuándo recibimos la Torah tenemos que hacer una calculación grandísima. ¿Por qué? Porque no se terminó de dar la Torah en ese momento. No es un momento solamente cronológico, sino es una revelación que es una revelación constante. La Torah no es un producto terminado, señores. La Torah no se ha acabado de dar. La Torah todavía nosotros la estamos recibiendo. Y cada persona, como tiene una alma de profeta, puede revelar más y más y más de la Torah. Cada uno de nosotros tenemos el don de profecía, tenemos la habilidad de estudiar Torah, y por medio de ese estudio de Torah es como si estuviéramos en este presente parado delante del monte Sinaí recibiendo la Torah. Entonces la Torah no es solamente una memoria del pasado, sino también la Torah es una forma de darle significado al presente. Por esa razón, creo, en mi humilde opinión, que se ven muchas señales de que la pregunta que los rabinos hacen, cuando dice la Torah, Vayishma Yitro, que Yitro oyó todo lo que había ocurrido. Algunos sabios dicen que oyó también cuando se dio la Torah. Y que verdaderamente Yitro llegó después de que se dio la Torah. Y la Torah coge la historia de Yitro y le cambia la cronología a la historia y pone a Yitro antes de la recepción de la Torah. ¿Para qué? Para decirnos que una persona que se convierte al judaísmo, que vino cronológicamente en el tiempo,
después del momento que se dio la Torá, esa persona es como si hubiera estado allá, porque nuestra aceptación de la Torá cambia el orden del tiempo, porque la Torá no tiene reloj, la Torá es eterna y le supera todo el tiempo. Entonces, al aceptar la Torá hoy, es como si la aceptamos en el mismo momento que el resto del pueblo judío aceptó la Torá. Bayom Hazeh. Hoy, si aceptamos la Torá hoy, si nos encaminamos en el camino de la Torá, cualquiera persona que se acerca a ese camino de la Torá, siendo judío, siendo gentil, de cualquier lugar del mundo que venga, Bayom Hazeh, hoy, en este momento, es como si hubiera estado parado delante del monte Sinai. Bayom Hazeh. La Torá tiene que ser de hoy en día. Y verdaderamente lo que está ocurriendo es que todo, por esas son las razones que yo aprecio tanto a mis talmidim. Porque mis talmidim que han pasado por tantas dificultades, muchas veces han sido rechazados por otros rabinos y por otras comunidades y han estado tratando de acercarse al judaísmo y han pasado dificultades y algunas veces son engañados hasta por personas que son ladrones y que lo hacen parecer que verdaderamente le van a enseñar Torah y verdaderamente están enseñando todo tipo de boberías. Entonces, esas personas que vienen hoy en día a acercarse a la Torah, todos nosotros que estamos reunidos, esas personas somos testimonio de que la Torah no es solamente una reliquia histórica de alguna memoria del pueblo judío, algo ancestral, como una cultura de los italianos, entonces, algo que es que hoy en día, Bayom Hazeh, hoy en día, Hashem está hablando con nosotros y Hashem nos está entregando la Torah. Que hoy en día nosotros tenemos la habilidad de acercarnos, al igual que el pueblo judío se acercó en el monte Sinaí, nosotros también nos vamos a acercar. Y nosotros también recibimos la Torah. Y cuando la recibimos hoy, es como si la recibimos en el pasado. Entonces, esta idea es muy importante porque esta idea nos presenta que la Torah es una fuente viva. No es solamente algo que viene para recordarnos del pasado del pueblo judío, sino que Hashem todavía está hablando con nosotros. Hashem todavía está mencionándole a las personas y invitándolos a acercarse, ¿ya? Trayéndolos, creando milagros. Miren, los crucé por este desierto, los saqué de Egipto para atraerlos a que acepten la Torah. También todas las dificultades nosotros hemos pasado en la vida. Es ese desierto que hemos tenido que cruzar para hoy, este día. Bayom Hazeh, hoy, este día, llegar al punto a donde estamos delante del monte Sinaí para aceptar esa Torah y para unirnos completamente, de corazón completo. Na'aseh benishma, lo haremos y lo entenderemos con corazón completo, belev echad, con corazón entero, como el pueblo judío aceptó la Torah, belev echad, completamente acercarnos a la Torah. Ese momento, cuando Moshe baja con los 10 mandamientos, tiene muchos milagros, los 10 mandamientos. La tradición talmúdica nos dice que no eran tablas, no como las pintan, eran unas tablitas. Pero verdaderamente el Talmud nos dice que eran unos cubos grandísimos, cuadrados, que pesaban una cantidad enorme porque era toda piedra. Y había una serie de milagros que se presentaron por medio de los Aseret HaDibrot, de los 10 dichos. Recuerden que estos son los Aseret HaDibrot que Hashem escribió, que Dios escribió. Luego, cuando se rompen estos, entonces Moshe regresa y Hashem le dice, escribe los 10 mandamientos. Y los recibimos por medio de Moshe, nuestro maestro. Pero lo primero viene directamente de la mano divina. Entonces, ¿cuáles son los milagros? Uno de los milagros que dice el Talmud que ocurrió
por medio de los 10 mandamientos fue que las palabras estaban en los cubos, escritos en esos cubos de piedra, escarbados en todas partes, en todas las 6 partes de los cubos de piedra. Y que pasaba de un lado para el otro y que las letras flotaban, las que tenían un centro, flotaban y que se entendían de todas partes. Una palabra, fíjense, no estaban escritas, oigan esta idea, no estaban escritas solamente en un solo lado, en una sola fase, sino pasaban, cruzaba la piedra, entraba directamente a la piedra y cruzaba para el otro lado. Y desde el otro lado también se leía correctamente. Y desde arriba también. Desde arriba para abajo y desde abajo para arriba. De izquierda a derecha, derecha a izquierda. De adelante para atrás. Se le pasaban las letras y se entendían. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Cuál es el simbolismo de ese milagro? Nosotros sabemos que Hashem no hace milagros si no tiene un simbolismo. Muy importante entender lo que es ese milagro. Ese milagro es que no hay una sola forma de leer la Torá. Óiganlo bien. Cuando la gente viene a estudiar judaísmo, ellos quieren una versión del judaísmo que sea auténtica, que sea la única. Entonces, ahora, hoy en día, tenemos rabinos que se ponen en la red y dicen, esta es la forma. Muchos grupos hasídicos. Tengo a Breslev, tengo a Chabad, tenemos todos que ellos tienen muchísimo dinero y la gente le manda dinero y entonces ellos van promoviendo su versión del judaísmo como si fuera la única versión del judaísmo. Pero verdaderamente los 10 mandamientos se entendía de todas las diferentes partes. Quiere decir que no solamente hay una versión de entenderlo, sino no importa de dónde vengas. Si te acercas por adelante, lo leíste bien. Si te viniste por atrás, lo leíste bien. Si viniste de abajo, también lo leíste bien. Y si viniste de arriba, también. Entonces no hay alguien que diga, ok, los únicos que saben leer la Torá son la gente que vinieron de esa dirección. Sino de cualquier dirección de la humanidad que venga una persona a leer ese texto, se va a entender. No hay una sola versión de la Torá que es la versión correcta de la Torá, sino toda la humanidad que viene de todos las 6 diferentes direcciones del mundo, interpreta la Torá correctamente. Cuando nosotros nos acercamos a la Torá, no tenemos que volvernos y coger el camino de que si venimos de otro lugar, ponernos la ropa húngara, o venir solamente desde una sola perspectiva. Lo que yo quiero decirles, no interpreten que es una crítica del mundo hasídico, no lo es. Lo que yo les estoy tratando de decir es, no es una crítica a ellos, sino es para empoderarnos a nosotros. La experiencia de nosotros y la dirección de nosotros es tan digna como las otras. Yo no estoy diciendo que la lectura de ellos está mal, pero nosotros venimos de diferente dirección y también lo leemos correctamente. Entonces, el momento de los Aseret HaDibrot, escrito a los 6 lados, nos explican que de todas las direcciones que venga la humanidad, van a entender y van a acercarse al camino correcto de la Torá. La Torá tiene, señores, 70 caras. El judaísmo no es una religión dogmática. El judaísmo tiene muchas interpretaciones. Esa es una de las cosas que a mí más me encanta del judaísmo. Nosotros teníamos una broma. Decíamos, si le decían a los que nos íbamos a presentar para la Bejiná, para el examen de rabino, que si un rabino, porque son verbalmente, te hacen preguntas. Entonces le preguntan, si te hacen una pregunta y no sabes la respuesta, puede decir en un mahloket, hay una discusión sobre ese tema.
Ese va también. ¿Por qué? Porque en el judaísmo hay múltiples maneras de llegar a la verdad y todas al final llegan a la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar que Dios nos ha llevado hasta este momento, hasta este día, para recibir la Torah. Miramos la Torah, interpretamos la Torah, buscamos múltiples interpretaciones y llegamos a nuestra conclusión. Mucha gente que viene de un fondo cristiano están buscando y han sido entrenados a creer que hay una sola forma correcta de interpretar este texto. Vienen de religiones, especialmente evangélicas, cuando vienen de fondos mesiánicos, que verdaderamente son expresiones de las iglesias evangélicas. Se creen que hay una sola verdad, una sola forma de leer esa verdad y que tienen que seguir dogmáticamente esa forma de interpretar. Entonces, cuando vienen al judaísmo y dicen, bueno, el rabino este dijo este, el rabino este dijo este, el rabino este, ¿cómo se interpreta la ley? ¿Cómo lo hago? La única manera de hacerlo es coger una dirección. Una dirección. Si vienes de una dirección, lo leíste correcto. Si vienes de la otra dirección, lo leíste correcto. Si vienes de la otra, lo leíste correcto. Pero consigue una dirección. Si nosotros venimos de la tradición sefaradita española y portuguesa, esa es la manera de acercarse a la Torá, que es de las comunidades sagradas que han existido por miles de años, y nosotros estamos leyendo en la forma correcta. Y no tenemos que solamente, ciegamente, aceptar una sola forma de la Torá. Entonces, eso es una manera de expresar lo que dicen los sacerdotes de Bront, que ese milagro entraba a esa piedra. Ahora, más profundo, más grande que eso, porque eso es algo liviano, eso se arregla después. Pero más grande todavía es que esa palabra entraba directamente a la piedra, cruzaba para el otro lado de la piedra. Quiere decir que cuando nosotros leemos la Torá, no permitamos que sea una lectura superficial. Lo más importante, cuando estudiamos Torá, que vaya más lejos de la superficie y vaya profundamente dentro de nosotros. No solamente asumir una apariencia de ser personas que creen en la Torá, o que somos personas que seguimos el judaísmo por afuera, sino que permitamos que esta palabra cruce la piedra y entre a la profundidad de la piedra, que venga completamente de adentro de nosotros. Y entonces cualquier persona que mira a esa persona entiende verdaderamente lo que está viendo. Hay una tradición más que nos dice que al ponernos los tefilín de cabeza, tefilín del brazo, que los cuadros de los tefilín, los cubos de los tefilín, son una réplica de los 10 mandamientos. Al aceptar una mitzvah, eso trae otra mitzvah. Al aceptar la ley, nosotros aceptamos toda esa presencia. Entonces, por esa razón, nosotros estamos involucrados en el estudio de Torah para invitarlos a que se acerquen a la Torah, no tengan miedo a acercarse a esa Torah, no tengan miedo que van a malinterpretar, sino conéctese con el texto, empiece a leer, llegue a sus conclusiones, comparemos notas para ver, el rabino tiene la habilidad de decir, mira, esta es esta opinión, esta es esta no lo había oído. Y al aprender los múltiples caminos para acercarnos a la Torá, tenemos un entendimiento completo de la Torá. El judaísmo no es una interpretación monolítica de un solo camino. El judaísmo tiene una profundidad muy grande de interpretaciones.
Lo mejor sería crear una disciplina, una orden, una comunidad, una forma de acercarse para poder recibir la Torah. Luz de Israel.